El ex vicepresidente del Banco Central de Chile, Manuel Marfan, expuso sobre el sistema de previsional en la conferencia Descontento con las pensiones y política fiscal, organizado por el Club Monetario de la Universidad Finisterrae. Además, sostuvo que un fortalecimiento del pilar solidario se debe hacer con cargo a los ingresos generales de la nación y financiar a través de un aumento del IVA. Pasamos a ver un extracto de su presentación. En las economías que eran desarrolladas a comienzos del siglo XX, ante la Primera Guerra Mundial, que ya habían superado etapas de miseria, la miseria de Inglaterra del siglo XIX, la que describe Charles Dickens, había sido superada a comienzos del siglo XX por el pleno empleo, por razones propias de su crecimiento. En Inglaterra, en Francia, la Francia no era la Francia de los miserables, de Víctor Hugo, en Alemania, etc. Y entonces el mercado del trabajo había resuelto un problema para la miseria y la pobreza, pero el mercado del trabajo no resuelve el problema de la miseria y la pobreza en la vejez, porque obligar a los viejos a tener que seguir trabajando, muchos de ellos no pueden, es una falla del sistema que terminó siendo abordada ya en aquel entonces con la construcción de sistemas de pensiones, porque lo más caro para el fisco en economías liberales es que no exista un sistema de pensiones, porque no puede dejar a los viejos en la miseria. Y por lo tanto el Estado finalmente también se tiene que hacer cargo de eso, y si no hay un sistema contributivo es muy difícil poderlo pagar. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un intento de reconstruir toda esa institucionalidad que existía antes, patrón oro, etc. E incluso de convencer a las economías de la periferia de adoptar también esa institucionalidad. Ese fue el sentido de la misión Kemmerer en Chile. La misión Kemmerer, como ustedes saben, fue la que dio el puntapié inicial, para una serie de temas que ya igual se estaban debatiendo adentro, que llevó a la creación del Banco Central, de la Contraloría General de la República, de la Superintendencia de Bancos, una nueva constitución política el año 25. Entre el año 25 y el año 27 se hicieron todas estas cosas, un nuevo sistema tributario, el impuesto global complementario de esa época, el impuesto primera y segunda categoría de esa época. Y entre otras cosas, también un sistema de seguridad social. El primer sistema de seguridad social moderno que tiene Chile también es de esa época. El que está a cargo de Chile, de la misión Kemmerer, era Frank Fetter, a quien lo recordamos poco, pero probablemente deberíamos nosotros como profesión hacerle algún homenaje. Todos ellos sistemas de reparto, en sentido que los trabajadores, las personas que tenían ingresos del trabajo, financiaban a los mayores. El primer sistema de capitalización, individual o full funded, sistema de pensiones full funded, fue el de Singapur. Y Singapur le generó un problema a los sistemas de contabilidad mundial, porque el sistema en Singapur es que el que maneja los fondos es el Estado, pero la maneja con cuentas individuales y tiene la garantía del Estado, una garantía de rentabilidad mínima de 4% al año. Y el problema es que en los sistemas de reparto siempre las contribuciones fueron consideradas impuestos y las pago de pensiones un gasto. Y entonces no hallaban qué hacer con Singapur. Y entonces le dijeron, lo sentimos mucho. En su caso no se aplica, pero si hacemos casos especiales en normas contables, sencillamente se nos queda el desbande. El sistema de capitalización individual respecto del sistema de reparto generó una discusión respecto de cuando cambian las circunstancias, cuál es la variable de ajuste. En el sistema de reparto, si aumenta la edad de jubilación, si sueldos más bajos, etcétera, la variable de ajuste son los recursos fiscales, porque las reglas del juego
llevan a que se determine la pensión. Y en el caso de capitalización individual, la variable de ajuste es la pensión, porque si se ahorra menos, la pensión es más baja. Si las tasas de interés son más bajas, se reducen las pensiones. Si la tasa de crecimiento es más baja, también lo mismo. Entonces, de alguna manera hay un ajuste automático de las pensiones. Pero el problema que tiene es que si las pensiones empiezan por algún motivo a ser, ahorré lo mismo que el otro y me pensioné más mal que el otro, no puede ser, es injusto. Puede cruzar el umbral de la tolerancia. Igual como en los impuestos existe la furia del contribuyente, que es un límite que uno no debería pasar cuando está pensando en aumentos de impuestos, porque se genera un problema político. La automaticidad de los ajustes de pensiones que tiene el sistema de capitalización individual hay que preverlos a tiempo para cambiar las reglas del juego y evitar desbandes políticos. En parte, las manifestaciones que hay hoy día pueden ser producto de eso, considerando que hay muchas lagunas, pero además que en las épocas que sí se contribuyó, no siempre se contribuyó por el 100% de los ingresos. En ese sentido, el Estado ha sido un pésimo empleador, porque ahorró plata sobre la base de que no todos los ingresos que reciben los funcionarios públicos generan contribuciones al sistema de pensiones. Porque es más barato pagar bonos, asignaciones, etcétera, ¿no es cierto?, que no forman parte del sueldo imponible, y el resultado entonces es pensiones más bajas y por lo tanto descontento. Decía recién que el sistema de capitalización individual es bien cerradito. Yo tengo una pensión de acuerdo a lo que contribuí, pero puedo tener una pensión muy injusta, porque pueden que las circunstancias me lleven a que ello ocurra. Y el último, Pensions at a Glance, que también lo citó Germán, que tiene un resumen de 2 páginas de los temas centrales de los problemas de pensiones, lo que señala respecto de los sistemas de capitalización individual es que las bajas tasas de crecimiento económico y las bajas tasas de interés son un desafío a los challenge, una manera de decir que están en problemas, los sistemas de capitalización individual. También el crecimiento es una variable que ha estado en cuestión, especialmente después de la crisis del 2008, la de Lehman Brothers, y eso habla de que las tasas de interés van a probablemente mantenerse muy bajas durante un tiempo largo. Y China ha sorprendido a todo el mundo, incluyendo a los chinos, por la desaceleración que han tenido. Y una desaceleración que fue inesperada y después volvió a ser inesperada y después volvió a ser inesperada y así sucesivamente. En América Latina y el Caribe la misma historia. Mi tesis es que probablemente el crecimiento va a seguir siendo muy bajo por 2 razones. Una es porque con la crisis que tuvieron las economías desarrolladas, a nosotros la crisis del 82-83 nos costó ¿cuánto? Entre 15 y 25% del PIB, dependiendo de quién hace la medición. Pero son cifras gigantescas. Y la manera de pagar frente a esas crisis es pagando con deuda de largo plazo. Uno paga una crisis, pero se endeuda por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los países desarrollados con eso? Tienen que aumentar su nivel de ahorro, y eso han estado haciendo. Y la contrapartida de aumentar su nivel de ahorro interno es lo que pasa con sus cuentas corrientes. Lo que tenemos hoy día, al año 2015, que es el último año que tenemos cerrado en cuentas corrientes, es que Estados Unidos redujo su déficit, o sea, como contrapartida aportó menos demanda de ahorro al resto del mundo. Alemania aumentó su superávit de cuenta corriente. El resto de la zona euro pasó de un gran déficit a un superávit incipiente. Todos se han movido, todos esos países, en la misma dirección, incluyendo en celeste el resto de los países desarrollados.
O sea, los países desarrollados en su conjunto están generando mucho más ahorro disponible para el resto del mundo. Y la contrapartida de eso ha sido, esto es puramente contable, no estoy diciendo que una cosa causa la otra, es China con un superávit de cuenta corriente que se viene reduciendo. América Latina elevó su déficit de manera considerable y el resto de los emergentes pasó de un superávit de cuenta corriente relevante a un déficit de cuenta corriente. Y por lo tanto, si esta es la tendencia que sigue, lo más probable es que los países emergentes empecemos a ver nuevamente crisis de balance bajo. Y la manera de resolver eso y anticiparnos nosotros como país es tratar de mejorar nuestra competitividad. Y un elemento relevante de la competitividad internacional es cuánto ahorramos. Y cuánto ahorramos tiene mucho que ver con la resolución de los temas de pensiones. Es una manera de crecer y mejorar las pensiones, los sueldos, las contribuciones, etcétera, porque con crecimiento todos los sistemas de pensiones funcionan mejor. Pero al mismo tiempo, resolver parte del problema que tienen los jóvenes hoy día, que con bajo crecimiento, bajas tasas de interés, lo que va a hacer es una va a terminar en un descrédito del sistema de capitalización individual, porque la variable de ajuste termina siendo la pensión mala que van a recibir respecto de las pensiones de hoy día. Si hoy día hay descontento, imagínense en el futuro. Voy a quedar hasta ahí. Muchas gracias, Manuel.